en esta iglesia leemos libros completos y estamos leyendo el libro de los Efesios. La semana pasada concluimos con el capítulo 1 de los Efesios y hoy vamos a comenzar con el segundo capítulo de los Efesios, versículos del 1 al 10. Bueno, antes de comenzar vamos a hacer una oración, ¿sí? Para poner este tiempo en manos de Dios y bueno, que Él nos lleve. Padre bendito, en esta tarde, Señor, te damos gracias porque tú has permitido que estemos en tu presencia, Señor, que dispongamos de este tiempo para poder saber más de ti, Señor, para conocer más de ti, para que cada uno de nosotros que hemos puesto este tiempo, Señor, apartado este tiempo para estar en tu presencia, Señor, podamos conocer y saber y ser alimentados por tu palabra. Padre bendito, en esta tarde te damos tantas gracias porque permites que esto suceda, ya que hay iglesias que aún no abren, hay gente que ha apostatado, hay gente que ya no va a la iglesia y nosotros seguimos teniendo gente fiel en esta iglesia. Te damos gracias por ello en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bien, vamos a ver Efesios 2 del 1 al 10. Vamos a comenzar con el primer versículo y este nos dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nos dice, y Él os dio vida a vosotros. Aquí el apóstol Pablo escribió a los creyentes que se les dio vida por la obra de Dios. Pablo terminó el capítulo anterior al considerar que el ejemplo final del poder de Dios fue la resurrección de Jesús. Ahora Pablo considera cuáles son las implicaciones del poder de la resurrección de Jesús para nuestras vidas. Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, aunque los cristianos estamos ahora con vida por la gracia dada en la cruz, por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nunca debemos de olvidar de dónde salimos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hermanos, al estar meditando en esto recordé de dónde me sacó el Señor. Y pienso que más de uno el día de hoy, si hace este ejercicio de recordar de dónde venimos, podríamos dar testimonio de que si hubiéramos seguido así, hoy estaríamos muertos espiritual y físicamente. Bueno, hay muchos tipos de vida, vida vegetal, vida animal, vida mental, vida moral y vida espiritual. Un ser puede estar vivo en un sentido, pero estar muerto en otro. El estar espiritualmente muerto no significa que estemos físicamente muertos, socialmente muertos o psicológicamente muertos. Pero aún esta muerte espiritual es una muerte real. La parte más vital de la personalidad del hombre, el espíritu, está muerto hacia el factor más importante de la vida, en este caso, Dios. No en un sentido moral ni en un sentido mental, sino en un sentido espiritual. En algún momento reflexionando acerca de esto con otras personas o viendo algunas situaciones con algunas otras personas en opiniones, podemos decir, pobre de la humanidad, está muerta. Podemos ver esto a través de la lectura de la Biblia porque ella nos describe esto una y otra vez, como lo podemos ver en Romanos 6:23, Colosenses 2:13, Efesios 5:8, Proverbios 8:36, Juan 3:36, Primera de Juan 5:12, Efesios 4:18 y Segunda de Tesalonicenses 1:9. Esto toca una de las áreas más controversiales en la teología. ¿En qué manera y en qué medida están las personas muertas antes de la conversión? Aquellos que argumentan que el hombre debe de ser regenerado antes de que él pueda creer, les gusta decir que un hombre muerto no puede creer. Esto toma esta descripción en particular más allá de lo que se quiere decir, es decir, que el hombre no redimido es exactamente como un hombre muerto, porque esto no es así, porque un hombre muerto simplemente no podría pecar. Erramos y pensamos que muertos en delitos y pecados dice todo sobre la condición de extravío del hombre.
Es una equivocación porque la Biblia usa muchos cuadros diferentes para describir el estado del hombre que no es salvo, diciendo, por ejemplo, que él es ciego, como lo podemos ver en 2 Corintios 4, del 3 al 4, un esclavo del pecado, Romanos 6, 17, un amante de las tinieblas, Juan 3, 19, 20, enfermo, Marcos 2, 17, perdido, Lucas 15, un extranjero, un desconocido, un forastero, Efesios 2, 12, 2, 19, hijo de ira, Efesios 2, 3, y bajo el poder de las tinieblas, Colosenses 1, 13. Por lo tanto, de alguna manera el hombre sin regeneración está muerto, en otras maneras no lo está. Por lo tanto, es válido que Dios apelará a, que a todos los hombres para que ellos crean. No necesitamos buscar evidencia de regeneración antes de que le digamos a los hombres que crean y sean salvos. El puritano John Trapp escribió: sin embargo, el hombre natural, aunque teológicamente esté muerto, está éticamente vivo, al ser forjado sobre argumentos. Así como podemos verlo en Oseas 11:4, que dice: con cuerdas humanas los atraje. Esto es por razones y motivos de amor, adecuándose a la naturaleza del hombre. Así que el Espíritu y la palabra obran sobre nosotros, y en los hombres por motivos racionales, poniendo delante de nosotros el bien y la vida, y el mal y la muerte, en delitos y pecados. La idea detrás de la palabra delitos es, en cuanto que hemos cruzado una línea retando los límites de Dios. La idea detrás de la palabra pecado es que hemos fallado un blanco. Este blanco son los estándares perfectos de Dios. Delitos. Habla de un hombre al ser rebelde. Esto es la acción o omisión voluntaria o imprudente penada por la ley. Pecados habla de un hombre que ha fracasado en su intención de seguir la voluntad de Dios. Es la transgresión voluntaria de los preceptos dados por Dios. Por lo tanto, delante de Dios, hermanos, suena fuerte, pero todos somos rebeldes y fracasados. Por eso es tan grande y maravilloso el hecho de reconocer en su totalidad nuestra dependencia de Dios, en todos los ámbitos de nuestra vida. Ser humildes y mansos ante Dios, créanme, nos hace agradables a Él. Versículos 2 y 3. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Veamos, en los cuales anduvisteis. Bueno, esto habla de que en un tiempo nosotros vivimos también en los delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Esta corriente del mundo yo creo que hasta el momento nos sigue arrastrando, ¿no? Nos sigue moviendo, nos sigue empujando. ¿A quién no le ha pasado en su propia familia, ¿no? Esta corriente que te dice: no, ya es aburrido, ya no toma, ya no fuma, mira, pues ya nada más tiene tiempo para su iglesia, ya no lo invites, ya ni el teléfono te contesta, ¿no? Ay, me va a hablar de Dios, me va a hablar de lo que él cree, de su religión, dicen. Esta corriente del mundo está orquestada por Satanás. Satanás es el príncipe de la potestad del aire. He escuchado mucha gente que al momento dice: es que anteriormente Satanás estaba muy activo, hoy en día ya no se ve tanto. En la Biblia podemos verlo, cómo se representa, cómo ha surgido, cómo ha pasado. Pero yo pregunto el día de hoy, ¿y no han aprobado leyes a favor del aborto? ¿No han aprobado los matrimonios igualitarios? ¿No han aprobado leyes con las cuales un niño que es corregido puede hasta llevar a la cárcel a su padre? Entonces sigue muy activo, creo yo, ¿no? Sigue estando en contra de la voluntad de Dios
en contra de los preceptos de Dios y en contra de lo que para Dios es bueno. Y como lo dijimos, Él está muy activo en estos tiempos entre aquellos que viven en rebelión contra Dios, como lo dijimos, los hijos de desobediencia. Anduvisteis, del ser del que nos habla, es aquel en el cual una vez anduvimos, el viejo hombre, ahora crucificado con Jesús en el momento de nuestra conversión. La naturaleza pecaminosa, heredada de Adán, influencia al viejo hombre, pero no solo eso, sino que también lo hace el sistema del mundo y nuevamente el enemigo. Por eso nos dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2 que debemos transformarnos renovando nuestro entendimiento para saber cuál es la voluntad de Dios. Aquí hay algo que sigo mencionando en cada predicación que tengo oportunidad o en cada situación en la que puedo hablar a través de un medio, internet o aquí. ¿Y cómo sabemos la voluntad de Dios si no es leyendo la Biblia? ¿Y cuánto leemos de la Biblia? Digo, habrá quien sea tenaz y sea fiel y lea todos los días y realmente medite en la palabra, porque no solamente es leer, es meditar, es entender para qué nos sirve, qué Dios nos está diciendo a través de eso, porque de otra manera no podemos entender ni conocer la voluntad de nuestro Señor. Anduvisteis significa que debe de ser diferente para aquellos que son hechos vivos por Cristo Jesús. Un hombre muerto se siente cómodo en su féretro, pero si a él se le diera vida otra vez, él instantáneamente se sentiría sofocado e incómodo dentro de ese féretro. Habrá una gran urgencia de escapar del féretro y dejarlo atrás de la misma manera. Cuando estamos espiritualmente muertos, nos sentimos cómodos en los delitos y pecados. Pecamos y nos gusta, nos deleita, nos atrae, nos hace sentir felices, ¿sí? Pero ya más de una ocasión ha sido comentado aquí por los hermanos que el pecado se ve bonito, sabe bonito y huele bonito. Pero al venir a una nueva vida, sentimos que debemos de escapar de ese féretro, que es el pecado, y dejarlo atrás. Y nos dice que ahora opera en los hijos de desobediencia. En pecado respondemos a la dirección del enemigo, Satanás. El mismo antiguo verbo griego es utilizado en Efesios 2:2 para la operación de Satanás en los incrédulos, así como es utilizado en Efesios 3:20 para el poder de Dios que obra en los creyentes. Al príncipe de la potestad del aire. Este título único para Satanás habla de su autoridad como príncipe y su reino del aire, una forma de referirse al entorno de Satanás. La potestad del aire es de hecho otra manera de indicar el reino celestial, el cual de acuerdo con Efesios 6:12 es la morada de aquellos principados y potestades, gobernantes mundiales de estas tinieblas y fuerzas espirituales de maldad, en contra de los cuales el pueblo de Cristo hace guerra. Satanás no es el Señor, pero es un príncipe en el sentido que los hombres perversos, desobedientes y rebeldes lo ponen como su soberano y están totalmente a su disposición y obediencia. Esto lo podemos ver claramente, muy claramente y cada vez más cercano, ¿no? Yo anteriormente solo veía a la llamada por la gente de la Santa Muerte o altares hacia ella y altares hacia con Judas Tadeo y todo esto. Solamente yo los veía en Tepito, en el centro, en la Merced. Hoy en día cada vez los veo más cerca. Podemos verlos en Chalco, en Nesa, en muchas partes donde andamos viendo y nos damos cuenta que toda esta gente, ¿sí?, tienen como soberano a Satanás. Están totalmente a su disposición de obediencia. Les hacen fiestas, les hacen ofrendas, les hacen altares y siguen pecando de esta manera contra Dios. Los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Nosotros estuvimos en un tiempo entre los hijos de desobediencia, demostrando esto por nuestra conducta. Abrazábamos los deseos de nuestra carne, las cuales son primeramente perversiones de los deseos legítimos de la naturaleza humana. Un deseo legítimo y bueno es querer tener salud, ¿no? Un deseo legítimo y bueno es querer tener lo suficiente para vivir decentemente, para tener a mis hijos bien, para poder tener una situación quizá económica decente, por decirlo de alguna manera.
Pero ¿cuál es la perversión? La perversión es querer tener más, querer atesorar, querer tener más poder, querer tener más dinero, querer tener más de todo, desear a la mujer de mi amigo, de mi vecino, desear todo, todo, todo. Todo lo bueno lo convertimos en malo a través de estas perversiones. Los deseos legítimos, naturales, de los cuales debemos, de nuestra naturaleza humana que debemos tener para vivir, ahora sí como Dios manda, nosotros los pervertimos y los transformamos en vicios. Los convertidos a Cristo Jesús deben de recordar que fueron liberados y también hacia dónde se les ha levantado. Se nos debe de llevar a mirar abajo otra vez, como hace rato lo decíamos, ¿no? En el hoyo, en la tumba, del lugar en donde la gracia nos llamó a salir y de donde fuimos liberados. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Debido a nuestro sometimiento al viejo hombre, al mundo y al enemigo, éramos por naturaleza hijos de ira. Nosotros merecíamos justamente la ira de Dios y la merecíamos debido a lo que somos por nuestra herencia. La Biblia no dice nada sobre la idea de que nosotros o de que todos los hombres somos hijos de Dios, excepto en el sentido de que Él es nuestro creador en común. Hechos 17:28. Aquí Pablo dice que hay una familia de ira que tiene sus hijos. Y Juan el Bautista, así como Jesús, llamaron a los fariseos una generación de víboras. Lo podemos ver en Mateo 3:7, 12:34 y 23:33. Y dijo que su padre era el diablo. Y esto lo podemos ver en Juan 8:44. Debemos de tomar con seriedad la idea de que los hijos de ira merecen justamente la ira de Dios. Ellos para nada son víctimas. Veamos la definición de víctima. La víctima es el individuo que ha sufrido las consecuencias de un daño o perjuicio, quedando afectado, bien sea física o emocionalmente. Pero este término, a pesar de ser comúnmente utilizado para señalar a personas, como por ejemplo, cuando decimos María fue víctima del maltrato de José, ¿no? O Ángel víctima de un robo, también es apropiado usarlo cuando un objeto resulta perjudicado por una acción que comprometa su seguridad. Y como dijimos y podemos ver a través de esta definición, ellos no son víctimas, porque lo que vemos a través de esta definición es que una víctima recibe algo que no merecía, que no esperaba. Pero ellos sí, no son víctimas, pero sí son blancos de la justicia de Dios. Efesios 2:4 nos dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Pero Dios por su gran amor, con el pero y por, Pablo explica la razón de Dios detrás de la reconciliación del hombre para sí mismo. Y estas razones se encuentran totalmente en Dios. Las razones son su rica misericordia y su gran amor, el cual el Señor enfoca en nosotros. De la manera que ellos, los hombres, eran corruptos en su naturaleza y pecadores en su práctica, no podían poseer ningún mérito por sí mismos, ni tener ningún reclamo para con Dios por su propio mérito. Y requeriría mucha misericordia para remover tal miseria y para perdonar sus transgresiones y pecados, con que nos amó. Podemos imaginar a un Dios de rica misericordia y gran amor, que no enfocaba su misericordia y amor sobre nosotros, pero detrás de las buenas noticias de la salvación de Dios ofrecidas en Jesús, está el hecho de que su misericordia y amor es extendida a nosotros, su gran amor con que nos amó. Algunos tuercen la idea de la gran misericordia y amor de Dios en algo que justifica nuestro orgullo. Algunos imaginan que Dios nos ama porque somos adorables o realmente porque no lo merecemos. Pero el amor de Dios es tan grande que se extiende aún a los que no son agradables, a los hijos de ira, mencionados en los versículos anteriores. Cada razón para la misericordia y amor de Dios se encuentra en Él, en Dios mismo. No le dimos a Él ninguna razón para que nos amara, ni antes, ni ahora, ni ayer, ni hoy. Pero en la grandeza de su amor, Él nos ama con un gran amor de todas formas, a pesar de nosotros mismos. Por lo tanto, debemos de parar y debemos de intentar hacernos agradables a Dios. ¿Y por qué no? El siguiente escalón también. Esto es, que pudiéramos ser nosotros encantadores para Dios. Simplemente el recibir este regalo es maravilloso. Su gran amor, mientras reconocemos que no somos dignos de ello,
Este es el secreto de la gracia en la vida del cristiano. Sabemos que recibimos todo, aun a pesar de que no merecíamos nada. Bien, Efesios 2 del 5 al 7 dice: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Aun estando nosotros muertos, dice. Esto es cuando Dios empezó a amarnos, Él no esperó a que nos volviéramos amorosos o agradables a Él. Él nos amó aún estando muertos en pecado. Este es el requerimiento para ser salvo. Primero debes estar muerto, muerto a cualquier intento de justificarte delante de Dios. El que oye mi palabra y cree al que me envió, ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Nos dio vida juntamente con Cristo. Esto es lo que Dios hizo a aquellos muertos en pecado. Él compartió en nuestra muerte a su Hijo Jesucristo, para que nosotros podamos compartir en su vida la resurrección. El viejo hombre está crucificado y somos nuevas criaturas en Jesús, con las cosas viejas que han pasado y todas las cosas son hechas nuevas. Por gracia sois salvos. Pablo está obligado a añadir aquí que esta es la obra de la gracia de Dios, sin darle nada mérito al hombre. Nuestra salvación, nuestro rescate de la muerte espiritual es 100% obra de Dios, hecha para los inmerecedores, o mejor dicho, para aquellos que no lo merecemos. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta es la posición actual del cristiano. Tenemos un nuevo lugar para vivir con Cristo Jesús. No somos aquellos que moramos en la tierra, como se refiere hacia ellos, Apocalipsis 12:12. Pero nuestra ciudadanía está en el cielo. Esto lo podemos ver en Filipenses 3:20. No nos sentamos en los lugares celestiales con Cristo Jesús, o al menos aún no, pero nos sentamos en los lugares celestiales con Cristo Jesús, porque ya nuestra vida e identidad está con Cristo. Mientras Él se sienta en los lugares celestiales, nosotros también. Si alguna vez, o mejor dicho, si nunca han sido influyentes, gócense, ya lo son. Ya tenemos ese lugar al lado de nuestro Señor Jesucristo, gracias a Él. Y ahora que nosotros nos sentamos en los lugares celestiales, tenemos un derecho en el reino de Dios. Esto anticipa esta gloria y estamos indescriptiblemente felices en la posesión de esta salvación y en nuestro compañerismo con Cristo Jesús. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Esto es en el futuro. Dios seguirá mostrando las abundantes riquezas de su gracia para nosotros. Dios nunca dejará de tratar con nosotros en el fundamento de la gracia y por siempre continuará en revelando sus riquezas para nosotros a través de la eternidad, para mostrar. Esto implica que la exhibición, la demostración de su gracia es para su propio propósito, para la propia gloria de Dios. Esta obra en nosotros refleja infinitamente más la gloria de Dios que nuestra propia gloria, y Dios usará su obra en la iglesia para mostrar su gloria a través de la eternidad. Su obra la mostrará a través de su iglesia, a través de cada uno de nosotros, hermanos. A través de cada uno de nosotros mostrará Dios su gloria. Somos herramientas útiles para su obra, cada uno de los que estamos aquí. Por eso no debemos de dejar de evangelizar, de compartir, de hablar de Él en todo momento, en toda situación. Aún a pesar que hay situaciones en las cuales pudiera parecer inadecuado, Dios nunca es inadecuado. No hay lugar inadecuado para el Señor, porque precisamente donde estamos es el lugar que Él dispuso para que estuviéramos hoy. Así que tomemos esta gran responsabilidad. Somos herramientas para la obra de Dios, para su gloria, porque a través de nosotros va a mostrar su gloria a la eternidad. De este versículo está claro que Pablo esperaba enteramente que el evangelio de la gracia de Dios fuera predicado en los tiempos por venir. Él no tenía noción de un evangelio temporal, el cual se desarrollaría o se transformaría en uno mejor. Pero él estaba seguro de que el mismo evangelio sería predicado hasta el fin de los tiempos.
ni esto por sí solo como yo lo veo. Él vio la perpetuidad del Evangelio, no solamente a través de los tiempos que ya han pasado, desde la primera venida del bendito Señor, sino a través de todas las épocas después de que Él venga por segunda vez. La misma eternidad no mejorará el Evangelio. El Evangelio por sí mismo ya es perfecto, como lo es quien lo inspiró. Tenemos esta esperanza, que cuando todos los santos se reúnan en casa, ellos hablarán y contarán las maravillas del amor de Jehová en Cristo Jesús, y en las calles de oro ellos se levantarán y dirán lo que el Señor ha hecho por ellos, a la muchedumbre de ángeles que escucharán. Riquezas de su gracia. Así es con la gracia de Dios. Él tiene mucha más gracia de la que tú requieras, y Él tiene aún más que todo lo que tú puedas imaginar. El Señor tiene tanta gracia como todo el universo pueda requerir, y Él tiene aún más de lo que tú mereces o puedas esperar. Él sobrepasa todo. Toda la demanda que en todo tiempo se pueda hacer de la gracia de Dios, nunca le va a agotar. O aún pensando que Él pudiera tener un almacén donde guarda su misericordia, esto nunca se agotaría. Esta quedaría como una mina preciosa de mi misericordia incalculable, como desde la primera vez que comenzó a bendecir a los hijos de los hombres. Una manera de ver la grandeza de la gracia de Dios es el ver cómo Él nos busca. Busca a los hombres y busca que le reciban. Cuando ofrecemos un regalo a alguien y ellos lo rehúsan recibirlo, nosotros permitimos que esta persona que se lo vamos a dar lo rehúse recibirlo y lo dejamos en paz, ¿no? Bueno, realmente es que conozco pocas personas que pudieran recibir un regalo, ¿no? Pero debe de haber alguien que no reciba un regalo y que lo rehúse. Nosotros como seres humanos, si yo le diera un regalo y me dijera, no lo quiero, lo primero que decía, bueno, pues me lo guardo, ¿no? Ya no se lo doy, no lo quiso. Es bien simple. Lo dejaría en paz y ya no le molestaría con eso. Pero Dios no hace esto con nosotros. Él no es así. Aun cuando rehusábamos recibir su misericordia, Él extiende su gracia y persiste con nosotros buscando que recibamos esta dádiva. Yo podría decirles que a mí muchas veces me intentaron dar el regalo, ¿sí? Me invitaron, me hablaron de Dios, me hablaron de Él. Conocí gente que era cristiana y me invitaban, me ofrecían el regalo y yo lo rechazaba. Lo rechacé muchas veces. Y aquí está la prueba de que Dios en su infinita misericordia siguió buscando hasta que recibí su regalo. Y gracias a Él estoy aquí. Efesios 2 del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque por gracia sois salvos. Pablo no puede hablar de esta obra gloriosa que Dios hace en nosotros sin recordarnos que es un regalo de gracia, dado a los inmerecedores. Ni siquiera somos hechos salvos por nuestra fe, aunque la fe en sí misma no es una obra, sino por gracia, por medio de la fe. Veamos esto. Podemos pensar en agua que fluye por una manguera. El agua es la parte importante, pero es comunicada por una manguera. La manguera no calma tu sed, el agua lo hace, pero la manguera trae el agua al lugar en donde tú te puedes beneficiar de ella. La forma precisa de las palabras aquí enfatiza dos cosas, como siempre es enfatizado por el apóstol. Es enteramente por su gracia, su libre favor inmerecido a la humanidad. Entonces, esta salvación está presente como un hecho realizado. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La obra de salvación es un regalo de Dios. La gramática de Pablo aquí indica que las palabras aplican al regalo de salvación mencionada en Efesios 2, 4, 8 y no directamente a la fe mencionada en este verso. Clark enfáticamente declara que el griego original es claro en cuanto dice es don de Dios. Él se refiere a su salvación, no a la fe. El gran erudito del griego, Dean Alford,
También señala claramente que esto no de vosotros se refiere a salvación, no a la fe en este pasaje. Pero aún nuestra fe es un don de Dios. Nosotros no podemos creer en Jesús a menos que Dios haga una obra anterior en nosotros, ya que estamos cegados por nuestra propia muerte y por el Dios de esta era, como lo podemos ver en 2 Corintios 4:4. Esto nos muestra el lugar esencial de la oración en el evangelismo. Ya que Dios inicia nuestra salvación, debemos de comenzar nuestro evangelismo pidiendo a Dios que Él haga esta iniciación y que permita la habilidad de creer a aquellos que quieran ser salvos. No por obras para que nadie se gloríe. Dios lo hizo no por obras para que nadie simplemente se gloríe. Si la salvación fuera la realización del hombre en cualquier forma, entonces nosotros podríamos gloriarnos de ello. Pero bajo el plan de salvación de Dios, solamente Dios puede recibir esa gloria, porque somos hechura suya. Dios no solamente nos salva de la ira que justamente merecemos, sino que también hace algo hermoso de nosotros. Somos hechura suya. Esto se traduce de la antigua palabra griega de poema. La idea es de que nosotros somos su hermoso poema. La Biblia Jerusalén traduce hechura como obra de arte. El amor de Dios es un amor que transforma. Nos encuentra justamente en donde estamos, pero cuando recibimos este amor, siempre nos lleva a donde deberíamos de ir. El amor de Dios, que salva mi alma, también cambiará mi vida. Somos hechura suya, su creación, algo nuevo. Él ha hecho de nosotros en Cristo Jesús. Esto es lo que ha hecho Él en nosotros ha hecho de nosotros en Cristo Jesús. La vida espiritual no puede venir a nosotros al desarrollarse nuestra antigua naturaleza. He escuchado mucho en cuanto a la evolución y el desarrollo, pero temo que si uno de nosotros se desarrollara a su máximo, lejos de la gracia de Dios, terminaríamos peor que cuando empezó ese desarrollo. Nuestra nueva vida es en verdad creada de la nada. De la misma manera en que fueron creados los primeros cielos y la primera tierra, esto debe notarse en particular, pues hay algunos que piensan que la gracia de Dios es como una mejora de la vieja naturaleza hacia la nueva naturaleza, pero esto no es así. Esta nueva creación no es nada parecido a esto. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esa nueva creación hermosa que Dios está haciendo de nosotros debe estar activa para buenas obras. Esto es parte del plan de Dios. Esto es lo que predestinó para nosotros. Así como Él ha predestinado cualquier otra cosa, estas buenas obras son evidencia válida de que usted, hermano, está caminando como uno de los escogidos de Dios. Hay mucha gente que en el mundo hace obras de caridad, ¿no? Dona dinero, dona bienes, tienen fundaciones, en diferentes niveles. Hay gente que va a un hospital y regala café, regala cosas para que coma la gente, y bueno, dicen, es que son obras buenas, yo estoy siendo bueno, pero la buena obra que Dios quiere no va a ser esta obra nunca antes que reciban al Señor Jesucristo. Si no recibo a Cristo, estas obras Dios no las toma en cuenta. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener primero a Cristo en mi vida para que el Espíritu Santo en mí obre y esas obras sean influenciadas por Él. Estas obras sean inspiradas por Él, inspiradas por Dios, por el Espíritu, porque esto nos va a llevar a ser agradables a Dios. Todas las obras, aunque fueran por miles de millones de pesos, no serían agradables a Dios, simplemente porque no hemos aceptado a su Hijo. Las obras no tienen parte para nada en asegurar la salvación, pero después los cristianos probarán su fe por sus obras. Aquí Pablo se muestra a sí mismo de acuerdo con Santiago, como podemos verlo en Santiago 2, 14, 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podría la fe salvarlo? Hermanos, tomando en cuenta esto, y si ponemos o aterrizamos esto que acabamos de escuchar y de ver, debemos de entender primero en introspección de dónde nos sacó el Señor y no olvidarlo nunca, nunca, porque puede pasar tiempo, unos años, 2 años, 5 años, 10 años, no sé, y de repente olvidarnos, ¿no? De dónde nos sacó el Señor y de repente sentirnos tan santos que ya no recordamos que seguimos siendo pecadores todo el tiempo
y que gracias a Él y a su misericordia somos salvos, no por nuestras obras, no por nuestros hechos, no por lo que nosotros creemos que hemos hecho, no, es por el gran amor de Dios que Él nos trajo a sus pies. Hermano, si hoy saliendo de aquí tienes la oportunidad de mostrar la gloria de Dios a tu alrededor, hazlo. Con tu vecino, con tu hermano, con tu amigo, con tu esposa, con tu hijo, con aquella persona a la que le barres la basura o que te la barre a ti. Muestra la gloria de Dios a través de tu vida. Y así, seguramente podremos ser agradables a nuestro Señor. Es todo, hermanos. Muchas gracias. Y para continuar, vamos a